La boda de Puebla. Los invitados comieron con devoción sin saber que el banquete era de los difuntos, 1938. El cielo de Puebla se tiñó de naranja aquella mañana de octubre, como si el sol mismo supiera que algo terrible estaba por suceder en la ciudad de Los Ángeles. Las calles empedradas del centro histórico brillaban húmedas después de la llovizna nocturna, y el aroma del café recién molido se mezclaba con el humo de las tortillas en los comales de las fondas. Era sábado, día de mercado, y las campanas de la catedral repicaban anunciando la misa de las 8. Nadie en esa ciudad colonial, con sus edificios barrocos y sus patios andaluces, podía imaginar que en menos de 12 horas más de 100 personas desaparecerían sin dejar rastro, como si la tierra misma se los hubiera tragado. Mercedes Solís caminaba apresuradamente por la calle de los Dulces, esquivando a los vendedores ambulantes que ofrecían camotes y muéganos a los transeúntes. A sus 26 años, Mercedes trabajaba como costurera en el taller de Doña Refugio, y ese sábado tenía una tarea especial: entregar el vestido de novia de Isabela Romero, hija del licenciado Arturo Romero, uno de los hombres más poderosos de Puebla. El vestido había tomado 3 meses de trabajo, con encajes importados de Bruselas y perlas cultivadas traídas desde Veracruz. Era, sin duda, el trabajo más importante que Mercedes había realizado en su vida. Al llegar a la casona de los Romero, ubicada en la esquina de la 5 de Mayo con la calle 2 Sur, Mercedes se detuvo un momento para observar la fachada de cantera gris. La mansión era imponente, con sus balcones de hierro forjado y sus ventanas emplomadas que reflejaban la luz matutina. Un portón de madera tallada se alzaba como la entrada a otro mundo. Un mundo al que Mercedes solo podía acceder como sirvienta, nunca como igual. Tocó la aldaba de bronce 3 veces. La puerta se abrió y apareció don Esteban, el mayordomo de la familia. Un hombre de unos 60 años con el cabello completamente blanco y una mirada que parecía verlo todo. «Pase, señorita Solís, la señorita Isabela la está esperando en sus aposentos». Mercedes subió las escaleras de mármol, sintiendo cómo sus zapatos gastados resonaban en cada peldaño. Las paredes estaban decoradas con retratos de los antepasados de la familia Romero, hombres de mirada severa y mujeres de piel pálida que parecían juzgarla desde sus marcos dorados. Isabela Romero estaba frente al espejo de su habitación cuando Mercedes entró. Era una joven de belleza delicada, con el cabello negro recogido en un moño y los ojos color miel que brillaban de emoción. «Mercedes, por fin has llegado. Déjame ver mi vestido». Mercedes desplegó cuidadosamente el vestido sobre la cama con dosel. La seda marfil capturaba la luz de la ventana y los encajes parecían nubes delicadas. Isabela se acercó y tocó la tela con reverencia. «Es perfecto, absolutamente perfecto. Esta noche, cuando Rodrigo me vea caminando hacia el altar, se olvidará de respirar». Mercedes sonrió débilmente. Conocía la historia de Isabela y Rodrigo Mendoza. Él era hijo de una familia de hacendados que habían perdido sus tierras durante la Revolución, pero que aún conservaban su apellido y sus conexiones. El matrimonio era más un acuerdo entre familias que un romance de verdad, aunque Isabela parecía genuinamente enamorada. «Señorita, ¿está segura de que quiere casarse esta noche? La fecha parece precipitada». Isabela se volvió hacia ella con una mirada penetrante. «Mi padre insistió en que fuera hoy. Dice que hay asuntos que deben resolverse pronto. Cosas de negocios que no comprendo ni me interesan. Lo único que importa es que esta noche seré la señora de Mendoza». En la planta baja, el licenciado Arturo Romero se reunía en su despacho con 3 hombres. El ambiente estaba cargado de humo de tabaco,
y sobre el escritorio de caoba había documentos dispersos y una botella de coñac francés medio vacía. Arturo era un hombre corpulento de 50 años, con bigote espeso y manos grandes que golpeaban la mesa para enfatizar sus palabras. Caballeros, esta noche todo debe salir perfecto. Hemos trabajado meses en esto y no podemos permitir que nada falle. Uno de los hombres, el coronel Fabián Gutiérrez, un militar retirado con cicatrices que le cruzaban el rostro, asintió mientras apagaba su cigarro en un cenicero de plata. Don Arturo, mis hombres están listos, la hacienda está preparada y nadie sospecha nada. Para cuando amanezca, todo habrá terminado. El tercer hombre, un sujeto delgado de apellido Vilchis, que manejaba los negocios turbios del puerto de Veracruz, se sirvió más coñac. Lo que me preocupa es la cantidad. Son muchas personas. ¿Estás seguro de que podremos manejar a todos sin que haya problemas? Arturo se levantó de su silla y caminó hacia la ventana que daba al patio interior. Los jardineros estaban instalando las últimas mesas para la recepción de la boda. Carpas blancas se extendían por todo el jardín, y las flores traídas desde Xochimilco decoraban cada rincón. Vilchis, llevamos años haciendo esto, solo que nunca a esta escala. Esta noche vendrán los hombres y mujeres más influyentes de Puebla, jueces, empresarios, dueños de fábricas, políticos, todos aquellos que se han opuesto a nuestros intereses, todos los que han hablado demasiado sobre justicia y derechos de los trabajadores. Vendrán porque no pueden negarse a una invitación de los Romero, y cuando vengan, nunca más causarán problemas. El cuarto hombre en la habitación, que hasta ese momento había permanecido en silencio sentado en una silla de respaldo alto, finalmente habló. Era el padre Anselmo, un sacerdote de unos 40 años, con rostro afilado y ojos que parecían no tener luz. Hermanos, lo que haremos esta noche es por el bien mayor. Esta gente ha traído ideas peligrosas a nuestra ciudad. Hablan de sindicatos, de repartir las tierras, de que los peones tienen los mismos derechos que nosotros. Son comunistas, ateos, enemigos de Dios y de México. Purgar a la sociedad de estos elementos no es un crimen, es un acto de salvación. Mercedes terminó de ayudar a Isabela con las últimas pruebas del vestido y bajó por las escaleras de servicio. Al pasar por el despacho, escuchó voces elevadas. Se detuvo un momento sabiendo que no debería espiar, pero algo en el tono de las conversaciones la inquietó. La fosa está lista. La cal viva debe aplicarse inmediatamente. Nadie hará preguntas. Mercedes sintió que el corazón se le aceleraba. ¿De qué estaban hablando? Aceleró el paso y salió de la casona, sintiendo un frío extraño en la espalda a pesar del calor de octubre. En el barrio de La Luz, al otro lado de la ciudad, Rafael Domínguez se afeitaba frente a un espejo roto, mientras su esposa Clara preparaba el desayuno en la pequeña cocina de su casa de adobe. Rafael era líder sindical en la fábrica textil La Constancia y durante los últimos meses había organizado varias huelgas, exigiendo mejores salarios y condiciones de trabajo. Su trabajo lo había convertido en una figura conocida y respetada entre los obreros, pero también en un enemigo de los dueños de las fábricas. «Rafael, ¿de verdad vas a ir a esa boda?», preguntó Clara mientras servía café en tazas de barro. «No confío en los Romero. Ese hombre ha estado en contra de todas nuestras demandas». Rafael se secó el rostro y se puso su única camisa blanca. «Precisamente por eso debo ir, Clara. Si rechazamos la invitación, parecerá que tenemos miedo. Además, otros compañeros del sindicato también fueron invitados. El profesor Medina, el doctor Saucedo, hasta don Jacinto el impresor. Es extraño que nos inviten a todos, pero quizás los Romero quieren hacer las paces».
Clara dejó la olla sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. Rafael, por favor, escúchame. Tengo un mal presentimiento. Anoche soñé que ibas caminando hacia una iglesia, pero cuando entrabas, no había piso, solo un abismo negro que se te tragaba. Rafael se acercó y tomó las manos de su esposa. Podía sentir que temblaban. Clara, mi amor, son solo nervios, nada malo va a pasar. Iré a la boda, representaré a nuestros compañeros con dignidad y volveré a casa antes de la medianoche, te lo prometo. Mientras tanto, en toda la ciudad, docenas de familias se preparaban para asistir a la boda. El doctor Álvaro Saucedo, quien había denunciado las condiciones insalubres en las vecindades donde vivían los obreros, elegía su mejor traje. El profesor Medina, que enseñaba en la escuela nocturna para adultos y hablaba de reforma agraria, lustró sus zapatos. La señora Berta Maldonado, fundadora de un comedor comunitario que alimentaba a niños pobres, se puso su vestido de domingo. Don Jacinto Flores, el impresor que había publicado panfletos criticando la corrupción del gobierno estatal, se perfumó con agua de colonia. Todos habían recibido invitaciones elegantes, escritas en papel de algodón con letras doradas. Todos se sentían honrados de ser invitados a la boda de los Romero, sin saber que esas invitaciones eran sentencias de muerte. A las 4 de la tarde, Mercedes regresó a la casona para ayudar con los preparativos finales. El jardín se había transformado en un espacio de cuento de hadas. Las carpas blancas estaban iluminadas con faroles chinos, las mesas cubiertas con manteles de lino blanco y centros de mesa con rosas rojas y blancas. Una orquesta de 12 músicos afinaba sus instrumentos bajo un kiosco decorado con hiedra. Los cocineros trabajaban en la cocina preparando el banquete. Mole poblano, chiles en nogada, lomo en salsa de ciruela, tinga de pollo y, para el postre, cajeta de Celaya y dulces típicos de la región. Doña Refugio, la patrona de Mercedes, también había sido contratada para supervisar que todos los detalles estuvieran perfectos. Era una mujer de casi 70 años, encorvada por los años de trabajo sobre la máquina de coser, pero con una mente aguda y un instinto que pocas veces fallaba. Mientras revisaba los arreglos florales, se acercó a Mercedes y le susurró: «Niña, hay algo que no me gusta de todo esto». Mercedes la miró sorprendida. «¿A qué se refiere, doña Refugio?». La anciana miró a su alrededor antes de continuar. «He cosido vestidos para bodas durante 50 años. He visto de todo, pero esta boda tiene algo extraño. ¿Te has dado cuenta de quiénes están invitados?». Mercedes negó con la cabeza. Doña Refugio continuó en voz baja: «Todos los invitados son gente que ha causado problemas a los poderosos, sindicalistas, maestros, médicos que atienden a los pobres, periodistas. No hay una sola familia rica entre los invitados, excepto los Mendoza, que están en bancarrota. Una boda de esta clase debería estar llena de la alta sociedad, pero no veo a ninguno de ellos en la lista». Mercedes sintió que un escalofrío le recorría la espalda al recordar la conversación que había escuchado esa mañana. «Doña Refugio, esta mañana oí algo. Hablaban de una fosa y de cal viva». El rostro de doña Refugio palideció. Agarró el brazo de Mercedes con fuerza. «Niña, tenemos que irnos de aquí, ahora mismo». Pero antes de que pudieran moverse, don Esteban apareció detrás de ellas. «Señoras, el licenciado Romero solicita su presencia en el despacho». No había forma de negarse. Con pasos lentos y el corazón latiendo con fuerza, Mercedes y doña Refugio siguieron al mayordomo hasta el despacho. Arturo Romero estaba de pie junto a la ventana, fumando un puro. Cuando entraron, se volvió y les dedicó una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Doña Refugio, señorita Solís, qué bueno que las encuentro.
Quería agradecerles personalmente por su excelente trabajo. El vestido de mi hija es una obra de arte y los arreglos están perfectos. Hizo una pausa, dándole una larga calada a su puro. Sin embargo, tengo una petición especial. Necesito que ambas se queden esta noche durante toda la celebración. Quiero que estén disponibles por si mi hija necesita algún ajuste en su vestido o si surge algún problema. Doña Refugio intentó protestar. Señor Romero, con todo respeto, mi salud no me permite estar despierta hasta tarde. Tengo que... Arturo levantó la mano, interrumpiéndola. No es una petición, doña Refugio, es una orden. Ustedes se quedarán, les pagaré el doble de lo acordado. Don Esteban les preparará una habitación donde puedan descansar entre tanto. No se preocupen, serán bien atendidas. El tono de su voz no admitía discusión. Mercedes y doña Refugio intercambiaron miradas de preocupación, pero no tuvieron más remedio que aceptar. Las campanas de la catedral repicaron 6 veces cuando los primeros invitados comenzaron a llegar. Los hombres vestían sus mejores trajes, aunque muchos eran viejos y remendados. Las mujeres llevaban vestidos modestos pero limpios, con los escasos joyas que poseían. Llegaban en grupos, comentando entre ellos lo inusual que era ser invitados a una boda de la alta sociedad. Rafael llegó acompañado de otros sindicalistas, Eusebio el carpintero, Macario el albañil y Tomás el mecánico. Todos ellos habían participado en las huelgas y habían sido amenazados en algún momento por los patrones. El profesor Medina llegó con su esposa Guadalupe, quien cargaba a su bebé de 6 meses. «Es extraño, profesor», comentó el doctor Saucedo mientras subían los escalones de la casona. «Nunca pensé que los Romero nos invitarían. Hace apenas 2 meses, el licenciado me amenazó con cerrar mi clínica si seguía denunciando las condiciones de las fábricas». El profesor se acomodó los lentes. «Yo también lo encuentro extraño, doctor, pero quizás han reflexionado, quizás quieren hacer las paces». Al entrar al jardín, los invitados quedaron maravillados. Nunca habían visto tal despliegue de lujo. Los meseros, uniformados de blanco y negro, circulaban con charolas de plata, ofreciendo copas de champán y bocadillos. La orquesta tocaba valses vieneses. Las mesas estaban puestas como en los restaurantes más elegantes de la Ciudad de México. Muchos de los invitados nunca habían probado champán, y algunos lo bebían con desconfianza, sin estar seguros de si les gustaba el sabor efervescente. A las 7 en punto, las puertas de la capilla privada de la casona se abrieron. La capilla era una joya arquitectónica, con vitrales importados de España y un retablo barroco cubierto de pan de oro. El padre Anselmo esperaba junto al altar, vestido con una casulla bordada en hilo de oro. Los invitados tomaron sus asientos en las bancas de caoba. Mercedes y doña Refugio observaban desde un lateral, escondidas detrás de una columna. La anciana le apretó la mano a Mercedes. «Niña, algo terrible va a pasar. Lo siento en los huesos». La marcha nupcial comenzó a sonar. Isabela apareció en la entrada de la capilla, radiante en su vestido de encajes. Su padre la llevaba del brazo, con una expresión de satisfacción en el rostro. Avanzaron lentamente por el pasillo central, mientras todos los invitados se ponían de pie. Rodrigo Mendoza esperaba junto al altar, pálido y nervioso. Era un joven apuesto de unos 28 años, de complexión delgada y manos temblorosas. Mercedes notó que sudaba copiosamente a pesar del frío de la noche. La ceremonia fue breve. El padre Anselmo recitó las palabras rituales con voz monótona, como si estuviera aburrido. Cuando llegó el momento de los votos, Rodrigo tartamudeó al decir «sí, acepto», y tuvo que repetirlo 2 veces. Isabela, por el contrario, pronunció sus votos con voz clara y firme, mirando a su esposo con adoración.
Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, la orquesta estalló en un vals alegre y todos aplaudieron. Sin embargo, Mercedes notó que Arturo Romero no sonreía. En cambio, intercambió una mirada con el coronel Gutiérrez, quien asintió levemente antes de salir discretamente de la capilla. Los invitados pasaron al jardín para el banquete. Las mesas estaban dispuestas en forma de herradura, con la mesa principal en el centro donde se sentaron los novios, los padres de ambos y algunos invitados especiales. Los meseros comenzaron a servir la cena. El mole poblano era oscuro y aromático, con ese equilibrio perfecto entre el chocolate y los chiles que caracteriza al platillo. El aroma intenso llenaba el jardín, mezclándose con el perfume de las flores. Los invitados comían con deleite, saboreando cada cucharada como si fuera un tesoro. Muchos de ellos, que habían conocido el hambre en sus propias mesas, cerraban los ojos al probar bocado, dejando que los sabores complejos del mole danzaran en sus paladares. Las mujeres intercambiaban miradas de asombro ante la calidad de la comida. Los hombres asentían aprobatoriamente, limpiándose los labios con servilletas de lino que jamás habían tocado en sus propias casas. Los niños, olvidando la timidez inicial, reían mientras descubrían sabores nuevos. Era un momento de felicidad genuina, de abundancia compartida, de humanidad en su expresión más simple. Personas reunidas alrededor de una mesa, celebrando la vida. Algunos repetían porciones, aprovechando una oportunidad que quizás no tendrían de nuevo, sin saber cuán profética era esa intuición. Rafael Domínguez estaba sentado en una mesa con otros sindicalistas. Mientras comía, comentó en voz baja: «Compañeros, esto es demasiado bueno para ser verdad. Los Romero nos odian. ¿Por qué nos invitarían a algo así?» Eusebio se encogió de hombros mientras se servía más mole. «No lo sé, Rafael, pero la comida está deliciosa. Quizás el licenciado tuvo un cambio de corazón». Macario, el más joven del grupo, bebió de su copa de vino y dijo: «O quizás quiere comprarnos, demostrarnos lo buenos que pueden ser si dejamos de causar problemas». En la mesa principal, Isabela reía mientras Rodrigo le susurraba algo al oído. Arturo Romero levantó su copa y pidió silencio. Los invitados callaron y dirigieron su atención hacia él. «Queridos amigos», comenzó con voz potente, «esta noche celebramos no solo la unión de mi hija Isabela con Rodrigo, sino también algo más importante, la unidad de nuestra comunidad». Hizo una pausa dramática. «Sé que en los últimos tiempos ha habido desacuerdos, tensiones entre diferentes grupos de nuestra ciudad, pero esta noche quiero que olvidemos todo eso. Esta noche comemos juntos, brindamos juntos, celebramos juntos. Porque al final del día todos somos poblanos, todos somos mexicanos, todos somos hermanos». Los invitados aplaudieron, algunos con más entusiasmo que otros. Rafael miró a su alrededor y notó algo extraño. No había otros miembros de la alta sociedad presentes, solo gente como ellos, trabajadores, maestros, profesionales que servían a los pobres. Era como si toda la oposición política de Puebla estuviera reunida en ese jardín. El pensamiento lo inquietó, pero el vino estaba nublando su juicio. Bebió otro sorbo, tratando de alejar sus preocupaciones. Mercedes y Doña Refugio observaban todo desde una ventana del segundo piso. Habían subido después de la ceremonia, buscando un lugar desde donde pudieran vigilar sin ser vistas. Doña Refugio señaló hacia el fondo del jardín. «Mira, niña, ¿ves esos hombres junto al muro?» Mercedes entrecerró los ojos. En efecto, había varios hombres apostados en puntos estratégicos del jardín. No eran meseros ni invitados. Estaban vestidos de negro y cada uno parecía vigilar un sector específico. «Son guardias», susurró Mercedes. «¿Pero por qué necesitarían guardias en una boda?» Uno de esos guardias era Próspero Carvajal,
un hombre de 35 años que había servido bajo las órdenes del coronel Gutiérrez durante la Revolución. Próspero había hecho cosas terribles durante esos años, cosas que lo perseguían en sus pesadillas. Había fusilado a prisioneros, quemado pueblos, violado mujeres. Cuando la guerra terminó, pensó que podría dejar atrás esa vida, pero el coronel lo había buscado y le había ofrecido trabajo. Trabajo sucio que paga bien, le había dicho, y Próspero, que tenía una esposa enferma y 4 hijos que alimentar, había aceptado. Esa noche, mientras vigilaba a los invitados comiendo y riendo, Próspero sentía náuseas, sabía lo que iba a pasar. El coronel se lo había explicado esa tarde. A las 11 en punto, cuando estén todos borrachos y distraídos con los fuegos artificiales, cerraremos todas las salidas. Los hombres entrarán y conducirán a los invitados a los carruajes que estarán esperando. Les diremos que hay un espectáculo especial en la hacienda de San Miguel. Los subiremos en grupos. Y allá. El coronel había hecho un gesto cortando su garganta con el dedo. Nadie debe escapar, ni uno solo. Próspero miró hacia la mesa donde Rafael Domínguez reía con sus compañeros. Eran hombres normales, trabajadores como él. Tenían familias, sueños, esperanzas. ¿Por qué tenían que morir? Porque habían hablado demasiado, porque habían pedido justicia, porque se habían atrevido a desafiar a los poderosos. Próspero apretó la mandíbula. No podía hacer esto de nuevo. No podía. Pero entonces pensó en su esposa María, tosiendo sangre en su cama, necesitando medicinas que él no podía pagar sin ese trabajo. Pensó en sus hijos y supo que no tenía opción. El banquete continuó durante horas. Después del mole vinieron los chiles en nogada, esa obra maestra culinaria con los colores de la bandera mexicana. Los invitados comían con devoción, saboreando cada bocado como si fuera el último, y en cierto modo lo era. El vino fluía sin parar, y las copas se llenaban una y otra vez. La orquesta tocaba sones jarocho, y algunas parejas comenzaron a bailar en el área despejada frente a las mesas. El ambiente era de celebración genuina, con risas y conversaciones animadas. En la mesa principal, Isabela se disculpó y se retiró momentáneamente. Mercedes la siguió, cumpliendo con su deber de estar disponible por si necesitaba ayuda con el vestido. En el tocador, Isabela se miró al espejo y suspiró. Mercedes, ¿no es esta la noche más perfecta de mi vida? Mercedes no supo qué responder. Quería advertirle, decirle que huyera, pero ¿qué podía decirle? ¿Que su padre estaba planeando algo terrible? ¿Que los invitados estaban en peligro? No tenía pruebas, solo un mal presentimiento. Isabela se volvió hacia ella. ¿Qué sucede, Mercedes? Te ves pálida. Mercedes tragó saliva. Señorita, yo, su padre. Pero en ese momento, la puerta se abrió y entró Arturo Romero. Su presencia llenó la habitación. Isabela, hija mía, es hora de que regreses. Van a servir el pastel. Luego miró a Mercedes con dureza. Y tú, vuelve a tu puesto. No necesitamos que andes metiéndote donde no te llaman. Mercedes salió rápidamente y encontró a doña Refugio esperándola en el pasillo. La anciana la tomó del brazo. Tenemos que salir de aquí, niña, ahora. Intentaron dirigirse hacia la puerta principal, pero don Esteban apareció bloqueándoles el paso. ¿A dónde creen que van? El señor Romero fue muy claro. Nadie sale hasta que termine la celebración. Su tono era amenazante. Mercedes sintió pánico. Estaban atrapadas. Eran las 10:30 cuando sirvieron el pastel de bodas. Era una torre de 6 pisos, decorado con fondant blanco y flores de azúcar. Isabela y Rodrigo cortaron el primer pedazo, mientras todos aplaudían y gritaban «¡Beso! ¡Beso!». La pareja se besó torpemente, y todos rieron. Los meseros
Comenzaron a repartir porciones del pastel, un bizcocho de vainilla relleno de crema de frambuesa. Era dulce y ligero, perfecto para terminar el banquete. Mientras comían el pastel, el coronel Gutiérrez subió al estrado donde estaba la orquesta. Señoras y señores, en unos momentos tendremos una sorpresa especial para todos ustedes. Un espectáculo de fuegos artificiales que iluminará el cielo de Puebla como nunca antes. Pero eso no es todo. Después de los fuegos artificiales, todos ustedes están invitados a continuar la celebración en la Hacienda San Miguel, donde habrá más música, más comida y más bebidas. Los carruajes están listos para llevarlos. Los invitados murmuraron entre ellos, sorprendidos por la generosidad. Rafael Domínguez, ya mareado por el vino, le dijo a su compañero Eusebio: «Es extraño, ¿no crees? ¿Por qué querrían llevarnos a una hacienda?» Eusebio se encogió de hombros. «Quizás tienen algo preparado allá, un baile campestre o algo así. No seas desconfiado, Rafael, disfruta la fiesta». A las 11 en punto exactas, el cielo se iluminó con el primer cohete. Los invitados levantaron la vista y exclamaron asombrados, mientras explosiones de colores llenaban la noche. Rojos, verdes, azules, dorados. Los fuegos artificiales eran espectaculares, probablemente los más impresionantes que la ciudad había visto. Durante 15 minutos, el cielo fue un lienzo de luz y color. Los niños gritaban de emoción, las mujeres aplaudían, los hombres silbaban. Nadie notó que mientras todos miraban hacia arriba, los guardias de negro cerraban discretamente todas las puertas y portones que daban a la calle. Cuando el último cohete explotó y la oscuridad regresó, el coronel Gutiérrez volvió a tomar el micrófono. «Señoras y señores, es momento de partir hacia la Hacienda San Miguel. Por favor, formen filas ordenadas. Los carruajes los esperan afuera». Los invitados, animados por el alcohol y la buena comida, comenzaron a moverse hacia las salidas. No había urgencia, no había pánico, solo gente feliz caminando hacia lo que pensaban sería la continuación de una noche maravillosa. Mercedes y doña Refugio observaban desde la ventana del segundo piso. Vieron cómo los invitados subían a grandes carruajes cubiertos tirados por mulas. Los carruajes eran viejos y parecían más apropiados para transportar ganado que personas, pero nadie protestó. Estaban todos demasiado contentos, demasiado confiados. «Doña Refugio», susurró Mercedes, «tenemos que hacer algo. Tenemos que advertirles». La anciana negó con la cabeza con lágrimas en los ojos. «Ya es tarde, niña, ya es demasiado tarde». Rafael Domínguez subió a uno de los carruajes junto con otros sindicalistas. Dentro estaba oscuro y olía a sudor y madera podrida. Se sentaron en bancos que corrían a los lados del carruaje. Alguien hizo una broma sobre viajar como animales y todos rieron. El carruaje comenzó a moverse, balanceándose sobre el camino empedrado. Nadie hablaba mucho ahora. La euforia del vino estaba dando paso a un cansancio pesado. Algunos comenzaron a cabecear, cayendo en un sueño inquieto. La Hacienda San Miguel estaba a las afueras de Puebla, en una zona despoblada rodeada de campos de maíz. Había pertenecido a la familia de los Romero durante generaciones, pero había sido abandonada después de la Revolución. Los edificios principales estaban en ruinas, con el techo caído y las paredes cubiertas de enredaderas. Pero detrás de la casa principal, oculto entre un bosquecillo de pirules, había algo que nadie que llegara esa noche esperaría ver. Una fosa enorme, de unos 20 metros de largo por 10 de ancho y 3 de profundidad. A un lado de la fosa había sacos de cal viva, palas y picos. El primer carruaje llegó a la hacienda cerca de medianoche. Cuando las puertas se abrieron, los guardias armados con rifles ordenaron a los ocupantes que bajaran. El profesor Medina fue el primero en darse cuenta de que algo andaba mal. «¿Dónde está la fiesta? No veo luces, no hay música».
Un guardia le empujó con la culata del rifle. «¡Cállate y camina!». Guadalupe, su esposa, apretó a su bebé contra el pecho. «¿Qué está pasando? ¿Qué nos van a hacer?». Los guardias los condujeron a empujones hacia el patio trasero de la hacienda. La luna llena iluminaba el camino. Cuando llegaron al bosquecillo y vieron la fosa, algunos comenzaron a gritar. El doctor Saucedo intentó correr, pero un disparo al aire lo detuvo. El coronel Gutiérrez apareció montado a caballo. «Señoras y señores, lamento informarles que esta noche han cenado su última comida. Ustedes han sido un problema para el orden y la paz de Puebla durante demasiado tiempo. Sus ideas comunistas, sus sindicatos, sus protestas. Todo eso termina aquí». Rafael Domínguez sintió que las piernas le temblaban. No podía ser real. Esto no podía estar pasando. Somos ciudadanos mexicanos. No pueden hacer esto. Tenemos derechos. El coronel se rió. «Derechos. Los únicos derechos que tienen son los que nosotros les damos. Y esta noche les hemos dado el derecho de morir con el estómago lleno». Los siguientes carruajes fueron llegando uno tras otro. En total, 120 personas fueron conducidas a punta de rifle hacia el borde de la fosa. Hombres, mujeres, algunos niños. Todos habían comido con devoción el mole, los chiles, el pastel. Todos habían brindado por los novios. Todos habían confiado en la hospitalidad de los Romero. Y ahora todos estaban de pie frente a una tumba abierta. El padre Anselmo apareció llevando una cruz de madera. Tenía una expresión de satisfacción en el rostro. «Hermanos y hermanas, arrepiéntanse de sus pecados, confiesen sus crímenes contra la Santa Madre Iglesia y contra el orden natural de las cosas. Pidan perdón a Dios, y quizás Él tenga misericordia de sus almas». Algunos de los condenados comenzaron a rezar. Otros maldecían. Las mujeres lloraban. Los hombres intentaban proteger a sus familias con sus cuerpos. Los niños no entendían lo que pasaba. Solo sentían el terror de sus padres. Próspero Carvajal estaba de pie junto a otros 20 guardias, todos armados con rifles. El coronel dio la orden. «¡Preparen!». Los guardias levantaron sus armas. Próspero vio el rostro de Rafael Domínguez, ese hombre que solo había querido salarios justos para sus compañeros. Vio a la señora Berta Maldonado, quien había alimentado a niños hambrientos. Vio al profesor Medina abrazando a su esposa y su bebé. «¡Apunten!». El dedo de Próspero temblaba sobre el gatillo. Fuego. Los disparos rasgaron la noche. Los cuerpos cayeron en la fosa como sacos de grano. Algunos morían instantáneamente, otros gritaban de agonía. Los que no habían caído en la primera descarga intentaron correr, pero no había a dónde ir. Los guardias recargaron y dispararon de nuevo, y otra vez, y otra vez. Los gritos se mezclaron con el sonido de los disparos, creando una sinfonía de horror que se extendió por los campos vacíos. En 10 minutos, todo había terminado. 120 personas yacían en la fosa, algunas muertas, otras moribundas. El coronel Gutiérrez desmontó y caminó hasta el borde de la fosa. Miró los cuerpos amontonados y asintió con satisfacción. «Echen la cal viva, rápido». Los guardias comenzaron a vaciar los sacos de cal sobre los cuerpos. La cal reaccionó con la humedad de la sangre y los tejidos, produciendo un calor intenso que consumió la carne. Los moribundos gritaron con renovado horror al sentir cómo sus cuerpos se disolvían. En media hora los gritos cesaron, solo quedaba el silbido de la reacción química y el olor nauseabundo de la carne quemándose. Próspero se apartó del grupo y vomitó detrás de un árbol. Había matado antes, muchas veces, pero nunca así. Nunca a familias enteras, nunca a niños. Se limpió la boca con el dorso de la mano y miró al cielo. La luna seguía brillando, indiferente a la masacre. Se preguntó si Dios estaba mirando también, si él era igualmente indiferente. «¡Próspero!», gritó el coronel. «Deja de hacer el ridículo y ayuda a cubrir la fosa».
Con manos temblorosas, Próspero tomó una pala y comenzó a echar tierra sobre la cal y los cuerpos. De vuelta en la casona de los Romero, la fiesta había terminado. Los músicos recogían sus instrumentos. Los meseros limpiaban las mesas. Mercedes y doña Refugio seguían encerradas en la habitación del segundo piso. Habían escuchado los disparos a lo lejos, amortiguados por la distancia pero inconfundibles. Doña Refugio rezaba el rosario entre sollozos. Mercedes estaba en shock, incapaz de procesar lo que acababa de pasar. La puerta se abrió. Era don Esteban. «Pueden irse», dijo con voz neutra. «El señor Romero dice que han cumplido su trabajo y ya no son necesarias». Mercedes lo miró con horror. «¿Qué pasó allá? ¿Qué le hicieron a esa gente?». Don Esteban no respondió. Simplemente se hizo a un lado para dejarlas salir. Mercedes ayudó a doña Refugio a levantarse, y las dos salieron de la casona caminando rápidamente, casi corriendo. Las calles de Puebla estaban vacías a esa hora de la madrugada. El silencio era absoluto, solo roto por el eco de sus pasos sobre el empedrado. Mercedes acompañó a doña Refugio a su casa en el barrio de Santiago. La anciana entró sin decir palabra, como si hubiera envejecido 20 años en una noche. Mercedes caminó hasta su propia casa, una habitación alquilada cerca del mercado de la Victoria. Se sentó en su cama y comenzó a temblar de forma incontrolable. Los días siguientes fueron extraños. Las familias de los desaparecidos comenzaron a preguntar por sus seres queridos. Clara, la esposa de Rafael, fue a la casona de los Romero. Le dijeron que Rafael había estado en la boda, pero que se había ido con otros invitados a continuar la celebración en otro lugar. «Quizás está con los compañeros del sindicato», le dijeron. Pero cuando Clara buscó a esos compañeros, descubrió que también habían desaparecido. Todos habían desaparecido. En una semana, las denuncias se multiplicaron. 120 personas habían asistido a esa boda y ninguna había regresado. Las autoridades abrieron una investigación, pero no encontraron nada. El licenciado Arturo Romero declaró que la boda había terminado sin incidentes, que los invitados se habían ido a sus casas alrededor de las 11 de la noche. Los músicos y meseros confirmaron su versión. No había evidencia de nada irregular. Mercedes quería hablar, quería decir lo que había visto y escuchado, pero tenía miedo. Una noche, mientras caminaba a casa después del trabajo, un hombre la siguió. Se metió corriendo en una iglesia y el hombre desapareció. Al día siguiente, encontró una nota deslizada bajo su puerta. «Las costureras que hablan demasiado tienen accidentes. Mantén la boca cerrada si quieres vivir». Mercedes quemó la nota y no volvió a salir sola de noche. Doña Refugio enfermó de gravedad una semana después de la boda. Mercedes fue a visitarla y la encontró delirando con fiebre. Los muertos vienen a mí en sueños. Me piden que hable, pero no puedo. La anciana murió 3 días después. El doctor dijo que había sido neumonía, pero Mercedes sabía la verdad. Doña Refugio había muerto de miedo y culpa. Un mes después de la boda, Próspero Carvajal no pudo más con el peso de lo que había hecho. Se emborrachó en una cantina del barrio de Analco y comenzó a hablar. Le dijo al cantinero lo que había pasado esa noche, los disparos, la cal viva, los gritos. El cantinero escuchó en silencio y luego le sirvió otro trago. «Deberías callarte, amigo. Esas son palabras peligrosas». Pero Próspero siguió hablando, elevando la voz, llorando. Al día siguiente, su cuerpo fue encontrado flotando en el río Atoyac. La policía dijo que había sido un accidente, que probablemente había caído borracho. La historia de la masacre se convirtió en un secreto a voces en Puebla. La gente hablaba de ello en susurros, en conversaciones privadas, pero nunca en público. Los que intentaban investigar o hablar abiertamente
desaparecían o morían en accidentes convenientes. El licenciado Arturo Romero se volvió más poderoso, consolidando su control sobre las fábricas textiles y los negocios de la ciudad. El coronel Gutiérrez fue nombrado jefe de policía. El padre Anselmo fue ascendido a posición más alta en la arquidiócesis. Isabela y Rodrigo vivieron felices durante un tiempo. Ella nunca supo lo que había pasado con los invitados de su boda. Su padre le había dicho que después de los fuegos artificiales, todos se habían ido a sus casas, que la continuación de la fiesta en la hacienda había sido cancelada por el mal tiempo. Isabela lo creyó porque quería creerlo, porque la alternativa era demasiado horrible de contemplar. Pero 3 años después, en 1941, Rodrigo comenzó a beber en exceso. En sus borracheras murmuraba cosas sobre una fosa, sobre cal viva, sobre gritos que no podía sacar de su cabeza. Isabela le preguntaba qué significaba todo eso, pero él solo lloraba y pedía perdón. Una noche, Rodrigo se levantó de la cama, bajó al despacho de su suegro, tomó la pistola del cajón y se disparó en la sien. La nota que dejó decía simplemente: «No puedo seguir viviendo con esto, que Dios me perdone». Mercedes nunca se casó, nunca tuvo hijos. Vivió sola durante décadas, trabajando como costurera hasta que sus manos ya no pudieron sostener una aguja. Se convirtió en una mujer silenciosa y solitaria que evitaba las celebraciones y las reuniones sociales. Cada octubre, en el aniversario de la masacre, encendía 120 velas en su habitación, una por cada víctima. Era su forma de recordar, de mantener viva la memoria de lo que había pasado. En 1968, 30 años después de la masacre, un joven periodista llamado Tomás Guerrero comenzó a investigar los desaparecidos de Puebla. Había escuchado rumores sobre la boda, historias fragmentadas que no tenían sentido completo. Buscó documentos, entrevistó a viejos trabajadores de la casona de los Romero, trató de armar el rompecabezas. Finalmente, alguien le dijo que buscara a una costurera anciana llamada Mercedes Solís, que quizás sabía algo. Tomás encontró a Mercedes en su pequeña habitación del barrio de La Luz. Tenía 84 años, estaba casi ciega y sus manos temblaban constantemente. Al principio se negó a hablar. «No sé nada, déjame en paz». Pero Tomás insistió. «Señora, 120 personas desaparecieron esa noche. Tenían familias que nunca supieron qué les pasó. Sus hijos crecieron sin padres, sin respuestas, sin poder llorar en una tumba. Usted puede darles eso, puede darles la verdad». Mercedes lloró durante mucho tiempo. Luego comenzó a hablar. Le contó todo, las conversaciones que había escuchado, los guardias vestidos de negro, los carruajes, los disparos distantes, la nota de amenaza, la muerte de Doña Refugio. Habló durante horas, vaciando décadas de silencio. Tomás grabó cada palabra en su magnetófono, sabiendo que tenía en sus manos una historia explosiva. Pero cuando Tomás intentó publicar su investigación, todos los periódicos la rechazaron. Los editores tenían miedo. El licenciado Arturo Romero había muerto en 1965, pero su hijo, Arturo Romero Jr., era ahora senador de la República. El coronel Gutiérrez también había muerto, pero sus protegidos ocupaban posiciones clave en el gobierno estatal. Publicar esa historia significaba enfrentarse a poderes que podían destruir carreras, negocios, vidas. Tomás no se rindió. Se imprimió su investigación de forma clandestina y la distribuyó en folletos que circularon por las universidades, los sindicatos, los barrios populares. La historia se extendió lentamente, como un fuego subterráneo. La gente comenzó a hablar abiertamente sobre la masacre de la boda de Puebla. Se organizaron marchas exigiendo justicia, investigaciones, que se encontraran los restos de las víctimas.
En 1970, bajo presión pública, el gobierno estatal finalmente autorizó una excavación en la Hacienda San Miguel. El lugar había sido abandonado durante décadas, convertido en un terreno baldío cubierto de maleza. Los arqueólogos forenses comenzaron a excavar en el área donde Mercedes había dicho que estaba la fosa. Tardaron 2 semanas en encontrarla. La fosa contenía huesos, cientos de huesos, mezclados con tierra y restos de cal. Los forenses trabajaron durante meses clasificando los restos, tratando de identificar a las víctimas. Encontraron esqueletos de hombres, mujeres y niños. Los huesos mostraban marcas de balas, evidencia clara de ejecución. También encontraron objetos personales, un anillo de matrimonio, un reloj de bolsillo, un par de anteojos, un juguete de madera. Pequeños fragmentos de vidas que habían sido brutalmente extinguidas. Mercedes Solís murió en 1971, poco después de que se confirmara el hallazgo de la fosa. Sus últimas palabras fueron: "Ahora pueden descansar, ahora saben la verdad". Fue enterrada en el Panteón de la Luz, en una tumba modesta que ella misma había pagado con sus ahorros. Algunas personas que asistieron a su funeral dijeron que parecía finalmente en paz, como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. El caso nunca fue a juicio. Los principales responsables estaban muertos y los que seguían vivos tenían conexiones demasiado poderosas. El gobierno ofreció compensaciones económicas a las familias de las víctimas, pero muchas las rechazaron. "No queremos su dinero", dijeron. "Queremos justicia. Queremos que esto no vuelva a pasar nunca". En el lugar donde estuvo la fosa, se construyó un memorial. Es un espacio circular rodeado de 120 cipreses, uno por cada víctima. En el centro hay una placa de bronce que dice: "Aquí yacieron los que osaron soñar con la libertad y la justicia. Su silencio nos habla. Su muerte nos recuerda". Cada año, el día del aniversario de la masacre, la gente se reúne allí para encender velas y recordar. La historia de la boda de Puebla se convirtió en leyenda urbana, en cuento de advertencia, en símbolo de los horrores que el poder desmedido puede cometer. Se dice que en las noches de octubre, si caminas por las calles del centro histórico de Puebla, puedes escuchar el eco de una orquesta tocando valses, el tintineo de copas brindando, las risas de personas que no saben que están cenando su última comida. Son los fantasmas de aquella noche, atrapados para siempre en el momento antes de que la verdad fuera revelada. Algunos historiadores han intentado comprender por qué pasó lo que pasó. ¿Cómo pudieron seres humanos planear y ejecutar algo tan monstruoso? La respuesta, compleja y perturbadora, yace en la intersección del poder, la avaricia y el miedo. Los Romero y sus aliados vieron en los sindicalistas, maestros y activistas una amenaza a su forma de vida, a su riqueza, a su control, y decidieron eliminar esa amenaza de la forma más definitiva posible. Pero había algo más. Había una arrogancia, una creencia de que eran inmunes a las consecuencias, de que podían hacer lo que quisieran porque el poder estaba de su lado. Esa arrogancia es quizás el aspecto más aterrador de toda la historia. No fueron monstruos los que cometieron la masacre de la boda de Puebla. Fueron hombres respetados, líderes de la comunidad, gente que iba a misa los domingos y besaba a sus hijos antes de dormir. Fueron personas que se convencieron a sí mismas de que lo que hacían era necesario, incluso justificable. La casa de los Romero fue finalmente demolida en 1985. La familia había perdido su poder después del escándalo y los herederos vendieron la propiedad. En su lugar se construyó un edificio de departamentos. Dicen que nadie dura mucho tiempo viviendo allí. Los inquilinos se quejan de ruidos extraños por las noches, de sombras que se mueven en los pasillos, de la sensación constante de estar siendo observados.
La mayoría se muda después de algunos meses. Isabela Romero vivió hasta 1990, llegando a los 78 años. Después del suicidio de Rodrigo, se había retirado a un convento en Oaxaca, donde pasó el resto de su vida en oración y silencio. Las monjas decían que lloraba todas las noches, pidiendo perdón por pecados que no había cometido, pero de los cuales se sentía responsable. En su lecho de muerte pidió que la enterraran en el cementerio común, no en el panteón familiar de los Romero. No merezco estar con ellos, dijo. No merezco ni siquiera este nombre. El padre Anselmo fue destituido en 1972 después de que se revelara su participación en la masacre. Fue enviado a un monasterio remoto en las montañas de Chihuahua, donde debía pasar el resto de sus días en penitencia. Pero nunca mostró arrepentimiento. En las pocas ocasiones que habló sobre aquella noche, insistió en que había hecho lo correcto. Eran enemigos de la fe, decía. Comunistas, ateos, corruptores de la moral. México está mejor sin ellos. Murió en 1980, solo y sin ceremonias. Su tumba no tiene ni siquiera una cruz. De todos los perpetradores, quizás el caso más trágico fue el de Próspero Carvajal, el hombre que había temblado antes de apretar el gatillo, que había vomitado después de la masacre, que había intentado hablar y había pagado con su vida. Su viuda, María, nunca supo realmente qué le había pasado a su esposo. Solo sabía que algo había cambiado en él después de esa noche de octubre. Se había vuelto distante, atormentado, bebía hasta perder el sentido, y luego había muerto en circunstancias sospechosas. María crió a sus 4 hijos sola, trabajando como lavandera. Nunca volvió a casarse. Mi Próspero era un buen hombre, decía. Lo que sea que le hicieron hacer esa noche, lo destruyó. Los hijos de las víctimas crecieron marcados por la ausencia. Clara, la viuda de Rafael Domínguez, crió a sus 3 hijos con la historia de su padre. Tu papá era un héroe, les decía. Luchó por la justicia y por los derechos de los trabajadores. Lo mataron porque tenían miedo de sus ideas, de su voz, de su valentía. Los hijos de Rafael se convirtieron en activistas, continuando la lucha que su padre había comenzado. Uno se convirtió en abogado laboralista, otro en líder sindical, la hija menor en maestra de escuela rural. Todos dedicaron sus vidas a las causas por las que su padre había muerto. La historia de la boda de Puebla nos recuerda que el terror no siempre viene con uniformes y banderas. A veces llega disfrazado de elegancia, de hospitalidad, de celebración. Llega con sonrisas y promesas, con mesas llenas de comida deliciosa y copas rebosantes de vino. Llega cuando menos lo esperas, en el momento en que bajas la guardia y confías en la bondad humana. Nos recuerda también que la libertad tiene un precio y que hay quienes están dispuestos a pagarlo con sus vidas. Los 120 que murieron esa noche no eran guerrilleros ni revolucionarios violentos. Eran trabajadores que querían salarios justos, maestros que querían educar, doctores que querían curar, impresores que querían informar. Su crimen fue atreverse a imaginar un México más justo, más equitativo, más humano. Y nos recuerda sobre todo la importancia de la memoria. Durante 30 años, lo que pasó en la boda de Puebla fue un secreto. Las víctimas no tuvieron justicia, sus familias no tuvieron respuestas, su sacrificio fue borrado de la historia oficial. Fue solo gracias a la valentía de personas como Mercedes Solís y Tomás Guerrero que la verdad finalmente salió a la luz. La memoria es resistencia. Recordar es un acto de justicia cuando la justicia legal falla. Hoy, más de 80 años después, la historia de la boda de Puebla sigue siendo relevante. En un país donde los desaparecidos se cuentan por decenas de miles, donde la impunidad protege a los poderosos,
donde la violencia contra aquellos que buscan justicia continúa. Esta historia del pasado resuena con ecos del presente. Los nombres han cambiado, los métodos quizás son diferentes, pero la esencia permanece. Hay quienes usan el poder para silenciar a los que se atreven a alzar la voz. El memorial en la antigua Hacienda San Miguel recibe visitantes constantemente. Estudiantes, activistas, turistas, familias. Todos vienen a ver los 120 cipreses, a leer los nombres en la placa, a reflexionar sobre lo que pasó allí. Algunos dejan flores, otros encienden velas. Algunos lloran, otros se enojan, pero todos se van con la misma pregunta en mente: ¿cómo evitamos que algo así vuelva a suceder? La respuesta no es sencilla, requiere vigilancia constante, requiere que nos neguemos a olvidar, requiere que defendamos la libertad y la justicia, incluso cuando sea inconveniente o peligroso. Requiere que entendamos que los monstruos no siempre parecen monstruos. A veces visten trajes elegantes y organizan bodas lujosas. A veces sonríen mientras te sirven mole y te ofrecen champán. A veces son tus vecinos, tus líderes, las personas en las que has aprendido a confiar. En 2018, para conmemorar el 80 aniversario de la masacre, se organizó una vigilia masiva en el centro de Puebla. Miles de personas marcharon desde la antigua ubicación de la casona de los Romero hasta el lugar del memorial. Llevaban velas, fotos de las víctimas, pancartas exigiendo justicia para los desaparecidos de hoy. La marcha fue silenciosa, solo interrumpida por el sonido de tambores que marcaban el ritmo de los pasos. Al final, cuando llegaron al memorial, alguien leyó los nombres de los 120, uno por uno, despacio, dándole peso a cada nombre, a cada vida perdida. Rafael Domínguez, sindicalista, 32 años. Eusebio Contreras, carpintero, 28 años. Macario Jiménez, albañil, 35 años. Profesor Miguel Medina, maestro, 40 años. Guadalupe Medina, ama de casa, 22 años. Bebé Medina, 6 meses. Doctor Álvaro Saucedo, médico, 45 años. Berta Maldonado, activista social, 52 años. Jacinto Flores, impresor, 38 años. Y así siguió, por 20 minutos, hasta que todos los nombres fueron pronunciados. Cuando terminó, el silencio era absoluto, no había nada más que decir. La masacre de la boda de Puebla ocurrió el 15 de octubre de 1938. Fue una noche en la que el mal se disfrazó de celebración, en la que la muerte llegó servida en platos de porcelana fina. Fue una noche en la que 120 personas comieron con devoción sin saber que el banquete era de los difuntos. Fue una noche que México no debe olvidar nunca, porque en ese olvido se esconde el peligro de que la historia se repita. Y en las noches silenciosas de octubre, si prestas atención, todavía puedes escuchar el eco de aquella orquesta, el tintineo de aquellas copas, las risas de aquellas personas inocentes que confiaron en la bondad humana y pagaron el precio final. Son voces que nos llaman desde el pasado, que nos piden que no olvidemos, que nos recuerdan que la libertad siempre tiene un precio y que la justicia, aunque tarde, debe llegar siempre. Son las voces de los que comieron en la mesa de los difuntos, y su mensaje es simple pero eterno. Nunca olviden, nunca perdonen, nunca dejen que vuelva a pasar.